Después de 2 años, el próximo domingo volveremos a tener un acto del 1 de Mayo, del Día de los Trabajadores, con las características que lo conocemos. Según la central sindical, este acto será contra el hambre, por un mejor salario y en defensa también de la seguridad social. ¿Dónde está parada la central sindical y qué se puede esperar de su postura en lo que queda de este gobierno de coalición? Este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Luego de 2 años de emergencia sanitaria que imposibilitaron un acto presencial, el PIT-CNT vuelve a convocar a un acto callejero para transmitir el mensaje del movimiento sindical en el Día Internacional de los Trabajadores. Bajo la consigna "por la unidad de quienes movemos la rueda contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social", este 1 de Mayo contará con la oratoria de la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, la secretaria general Elvia Pereira y el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. Está previsto que el domingo 1 de Mayo, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollen 3 caravanas que partirán desde Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General, en el intercambiador Belloni, que confluirán en la Plaza 1 de Mayo, Mártires de Chicago. Según el dispositivo diseñado, se estima que las caravanas arribarán a la plaza aproximadamente a las 10 de la mañana y desde allí se marchará por Avenida del Libertador hacia la calle La Paz, donde estará ubicado el estrado. El acto dará inicio con las estrofas del himno nacional y habrá una intervención artística a cargos de músicos, cantantes y bailarines integrantes de Afusodre. Posteriormente, harán uso de la palabra los oradores del PIT-CNT y luego habrá un cierre musical. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Tenemos 2 invitados aquí en el set, en el estudio de TV Ciudad, Fernando Gambera, además Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, secretario general de AEBU. Fernando, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Bien, un gusto poder estar y agradecido de que nos den la oportunidad de comunicarnos con todos, con trabajadores, con vecinos, con todos los uruguayos que quieran y puedan participar de un 1 de Mayo otra vez presencial, en la calle, movilizado en Montevideo y en muchos puntos del país. Bueno, de eso hablaremos ahora. Daniel Liberio, secretario de Relaciones Laborales y Conflictos del PIT-CNT, además secretario general del ZUNCA. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros, como decía Fernando, es muy importante volver nuevamente a un 1 de Mayo presencial, destacando que a lo largo y ancho del país van a haber alrededor de 50 actos, ¿verdad? Ajá. Algunos quizás más visibles, con mucho más fortaleza, algunos capaz que mucho más modestos, pero todos tienen para nosotros la misma importancia por lo que se tramite en cada lugar de eso, ¿verdad? Estaba pensando, ¿no? El ZUNCA y AEBU, 2 sindicatos además que históricamente tienen un vínculo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que hay años de historia de trabajo compartido en la formación y sobre todo en momentos críticos, ¿no? En momentos críticos de la solidaridad, tanto recuerdo en aquellos momentos que se volaron los techos en Juanicó, en Dolores, en lugares así, y bueno, y lo que tiene que ver con lo que ha sido todo este último tiempo de solidaridad en las ollas populares. Alguien puede pensar que somos sindicatos con una composición muy diferente y sin embargo en eso somos al instante juntos solidariamente. Entonces Hay puntos en común ahí, claro. Claro, en realidad tanto el Sindicato de la Construcción, el ZUNCA, como AEBU tiene la característica de ser sindicato a nivel nacional. Claro. Entonces capaz que nos encontramos hoy con el Manso acá, pero hoy en este momento en Artigas o en Rivera, posiblemente nuestros compañeros, tanto de AEBU como el ZUNCA, estén intercambiando sobre el 1 de Mayo y muchas veces, como decía él, desarrollamos la solidaridad con mayor profundidad, ¿no? Lo vivimos en Dolores, lo vivimos con los inundados, lo vivimos en Rocha, y un tiempo atrás lo habíamos visto con aquel tornado que pasó por allá, Juanico, Buenos Cerrillos, esa zona, la crisis del 2002. donde hicimos un trabajo precioso. Y es cierto que en momentos muy complicados para el gremio de la construcción, que no teníamos ni para pagar la luz ni el agua, nuestros queridos compañeros de AEBU nos resolvieron algunas cosas de esas que nos permitieron sobrellevar una situación tan jodida como teníamos en el 2002, ¿verdad? Daniel, Fernando, en la introducción mencionaba que después de 2 años se vuelve a dar un acto del 1 de Mayo, ¿no? Con las características, si se quiere, habituales. ¿Qué dimensión toma este acto del domingo? ¿Cómo lo ven? Primero que nada, siempre el 1 de Mayo es el momento de reflexión y de puesta a punto de la plataforma y de la reivindicación que los trabajadores van a llevar adelante en su principal tribuna. Es el acto por excelencia de los trabajadores, más allá además del carácter recordatorio y de conmemoración que tiene por
por la lucha de los mártires de Chicago y demás. Este es un punto de inflexión, este tiene una particularidad muy grande porque desde el 2019 no podíamos tener las características de un acto típico nuestro en la calle y movilizados. Tuvimos que pasar por experiencias como la caravana, en donde no teníamos contacto casi interpersonal salvo entre los núcleos familiares, y el acto del año pasado, que fue una cuestión más bien creada en la sala Camacuaga EU, con la participación de TV Ciudad transmitiéndolo para toda la gente y en nuestras redes. Y bueno, este año queremos que se vuelva a ver a la gente movilizada. Y bueno, y tiene esa parte que decía, claramente es allí donde vamos a dejar ver que seguimos muy preocupados por la situación social del país, por la cantidad de gente que todavía tiene que seguir yendo a comer a una olla popular, que no tiene la comida en su mesa, pero por la cantidad de gente que todavía la sigue sosteniendo además, y sigue cocinando de hace 2 años y un poco más, que hay gente que sigue militantemente y solidariamente, con mucho esfuerzo, manteniendo ollas que siguen muy vivas, aunque no se vean todos los días. Con la carestía que eso significa también para todos los hogares, y con el aumento de precios, en una sociedad en donde el PIB tuvo el famoso rebote que todo el mundo esperaba en la economía en el segundo semestre del año pasado, en el 2021, y que anduvo por el 4,2%, y sin embargo el poder de compra de los hogares no lo vio reflejado, solo creció un 3,2%. Entonces, en definitiva, estamos en una situación preocupante y complicada que va a quedar plasmada en ese acto del primero, de menos poder de compra de la gente, más precios más caros y una situación de empleo que todavía sigue siendo muy precario. ¿Cuál es tu visión, Daniel? Sí, primero que nada, destaco este 1 de mayo, que es un 1 de mayo que justamente lo vamos a construir en un proceso de unidad de acumulación de fuerza que venimos generando a partir de que empezamos a recolectar firmas. Ese proceso de unidad de campo popular, encontrarnos nuevamente con las organizaciones sociales, buscar unidad de ese proceso, está claro que este 1 de mayo tiene que ver con eso. Entonces este 1 de mayo, más allá de que es presencial y va a ser en la calle, va a ser un proceso también donde aquellas organizaciones sociales que estuvimos juntos en la recolección de firmas y en la pelea para intentar derogar los 135 artículos de la LUC, también vamos a expresar en la calle con algunos planteos claros sobre el escenario que estamos viviendo hoy en el Uruguay, donde, como decía Fernando, todo el mundo habla de un crecimiento económico, un crecimiento del PBI, los números históricos, lo que tiene que ver el récord en los precios de los commodities, tanto la soja más de $600, la carne, los productos lácteos, tenés más de 9.000 millones de dólares en depósito extranjero de uruguayos. Sin embargo, tenés otro relato que es mucho más jodido, que es el crecimiento de la pobreza, ¿no? La caída del salario real, la caída de la jubilación y las pensiones, tenés el relato de la multiplicación de las ollas populares, tenés el relato también muy complicado de la precarización del empleo. El 37% de los empleos creados por este gobierno en los últimos tiempos tienen que ver con los jornales solidarios con salarios de 10, 12 mil pesos. Entonces está claro que hay dos relatos, una realidad, ese crecimiento económico que muchas veces se ve, y después cuando vemos la realidad donde se desparrama eso, los sectores más carenciados son los que justamente reciben menos de ese crecimiento económico que hoy se está viendo en el Uruguay, ¿no? La consigna, ¿no? Por la unidad de quienes movemos la rueda, se señala contra el hambre y la carestía por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. ¿Qué lectura hacen de esta consigna? Algo de eso mencionaban recién, pero profundizando un poquito en estos aspectos. Sí, ha habido una tendencia a ubicarnos en que somos quienes ponemos palos en la rueda. Estamos intentando mostrar de que en realidad se puede leer como se quiera, o que todos movemos la rueda o que todos somos la rueda en definitiva, y que bueno, las situaciones críticas que el país debe enfrentar ahora, si es que estamos saliendo de la situación sanitaria, y esto
se consolida, va a haber que enfrentar las consecuencias de esa situación, por lo menos dudosa en cuanto a qué pasará en el resto del mundo, en qué pasará incluso cuando se invoca la guerra en Ucrania. Bueno, todo eso yo creo que lo vamos a tener que enfrentar con un eje fundamental para el movimiento sindical y las organizaciones sociales, que es el diálogo social. Y si no lo hay, va a ser difícil que se puedan procesar debidamente las situaciones de enfrentamiento de intereses que esto supone. Por tanto, en el tema de la seguridad social va a tener que haber un diálogo social profundo para poder pensar lejos en cómo modificar las situaciones de carencia que tiene el sistema de seguridad social, pero partiendo de una premisa, diálogo social, y partiendo de la premisa de que todas las partes involucradas tenemos que poner por igual. O sea, no se puede seguir pensando en reformar seguridad social sobre el hombro y el esfuerzo de quienes son los trabajadores de hoy y serán jubilados del mañana y de quienes son jubilados de hoy. O se piensa en clave de que empresarios, trabajadores, el Estado, todos ponemos por igual, o de lo contrario va a ser difícil llegar a grandes acuerdos. Ahora, el tema de Y eso es trasladable a los demás temas. El tema de la reforma de la seguridad social es un tema importantísimo para el país. De hecho, hubo una comisión que estuvo trabajando. Ahora hay intereses políticos detrás de eso, ¿no? Hace poco escuchaba al senador Gandini del Partido Nacional decir en la radio que si eso le costaba la elección, la pateaba Sí, para claro. adelante porque no quería asumir el costo político. No nos cabe El duda 27 de marzo se dieron cuenta. Claro. De eso. No nos cabe duda de que hay un objetivo claro de este gobierno de llegar adelante su política de reforma en lo que hasta ahora ha beneficiado a los sectores que más acumulan riqueza en desmedro de la gran mayoría. O sea, podemos dar una cantidad de antecedentes que marcan sobre eso. Yo qué sé, recordamos 2020 en plena pandemia, una situación jodida, cuando lo que se aplicó fue una rebaja salarial pura y dura con la mayoría de los trabajadores privados, la totalidad de los trabajadores públicos, jubilación y pensiones. Y esto tiene parte de eso. Porque cuando estamos hablando de la reforma de la seguridad social, entre otras cosas, no es una reforma integral de toda la seguridad social. Estamos hablando únicamente de una reforma sobre la jubilación y las pensiones. Y para nada se toca, se revisa lo que puede ser el aporte patronal, que es uno de los más bajos de la región. Para nada se revisa lo que tiene que ver los beneficios fiscales que tienen algunos sectores de la economía con su aportación, y para nada se revisa aún más grave lo que tiene que ver la caja militar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la reforma de seguridad, yo creo que hay que trabajar en esa línea, y para eso el diálogo social, pero tiene que ser una reforma integral donde podamos resolver qué parte pone cada uno. Ahora ¿no? bien, tomando eso que mencionan los dos, ¿no? De ese diálogo social que obviamente se necesita para llegar a un acuerdo en este tema que es importantísimo. ¿Ustedes creen que están dadas las condiciones para ponerse de acuerdo con los distintos actores que forman parte de este tema? Bueno, es lo que decía. No parecen estar dadas las condiciones cuando se forma una comisión de expertos, que no tengo nada en contra de los expertos ayudan a pensar, pero ayudan a pensar a los que estamos en la cancha, a los que estamos jugando. Si no, se genera una comisión de expertos en donde los que vamos a ir a sufrir las consecuencias de lo que se resuelva, la estamos mirando desde afuera y no somos consultados. Entonces, me parece que esa es la pisada que hay que cambiar y que de alguna manera hay que empezar a escuchar las voces de quienes estamos involucrados directamente. Por ejemplo, nada se habla en esa comisión de expertos de que de alguna manera la tecnología aplicada en el mundo del trabajo, en las diferentes formas y en las diferentes experiencias de las ramas de actividad, tiene que ser tenida en cuenta a la hora de aportar a la seguridad social, porque es esa, la tecnología, una de las razones fundamentales del problema de relación activos-pasivos y de cantidad de trabajadores que aportan y cantidad de trabajadores que reciben jubilación. Es esa, la tecnología, una de las razones de sustitución de mano de obra. Entonces no puede ser que creo que es un beneficio muy grande para la productividad y para la mejora y el desarrollo del país, pero no puede ser que vaya libre de ser parte de las soluciones de una salida a la seguridad social. ¿Por qué? Porque pensar, como pensaron esta comisión de expertos, de tomar medidas que mañana o pasado ya tienen efecto, en la seguridad social es un error grandísimo.
las medidas que se tomen en el plano de la seguridad social tienen efecto generaciones después y muchos años después. Entonces me parece que o se hace eso o no va a haber condiciones para... No las hay. Este acto va contra el hambre, contra un mejor salario. En ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes las medidas económicas que tomó el gobierno la semana pasada? Bien, varias cosas. A ver, estamos viviendo un proceso muy duro de la desregulación del trabajo. Y esta desregulación del trabajo implica después, de la mano la informalidad y de la mano de eso, la caída del salario y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo decimos porque hay antecedentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fortalecer lo que tiene que ver la seguridad social, es justamente uno de los lugares el mayor control de las aportaciones que se deben hacer. Sin embargo, en este gobierno, en el presupuesto, reduce el 50% las multas y las sanciones a las empresas que incumplen con sus aportaciones. O sea, empresas que estafan trabajadores y estafan al Estado, en vez de vos tenerle mayor seguimiento y quizás mayor fiscalización, lo que vos estás incentivando, bajando lo que son justamente los niveles de sanciones y de multas. Es un camino que recorre justamente a la invitación a la desregulación y la informalidad. Lo que nosotros hablamos justamente con el tema del hambre y hablamos con el tema justamente de la caída de la pobreza, tiene que ver también con las medidas económicas tomadas por el gobierno. Porque este anuncio que sale de la galera de justamente un ajuste del 2% para los trabajadores públicos, que no lo estamos rechazando, por supuesto que no, y el 3% para los jubilados y pensionistas, hasta ahora no tiene claridad cómo se va a aterrizar eso. ¿Eso qué es? ¿Es un adelante correctivo? ¿Eso es parte del salario que se perdió, de recuperación cierta? ¿O eso es justamente a cuenta del futuro aumento? Bueno, yo creo que hasta ahora no hay claridad, y hasta que no haya claridad está bravo. Y en el sector privado, por supuesto, no alcanza con decir, los voy a sentar a la mesa porque haya una buena voluntad para resolver. Con eso no alcanza, porque vos tenés sectores, por ejemplo, que están vinculados a agroexportador, donde el sector empresarial ni siquiera se dignó sentarse a una mesa de negociación con la representación de los trabajadores en los convenios, en las mesas anteriores. Entonces está claro que vos tenés una dificultad de que hay un discurso, pero en la práctica las medidas que se toman apuntan justamente a mayor precarización del empleo, a la caída del salario, la informalidad y la desregulación. Y eso los números lo están cantando de forma clara, ¿no? Estamos hablando de una convocatoria de más de 80 mesas que no tenían previsto ajustar este año por inflación. Sí. ¿No son optimistas con respecto a esta convocatoria? No, nosotros no renegamos ni rechazamos ninguna instancia de diálogo. Todo lo contrario, todo lo contrario. En la medida que haya una mesa para discutir, bienvenido sea. Lo que estamos diciendo que está claro, que ya se expresaron algunas cámaras empresariales, de su voluntad es no avanzar por este camino. Y si no hay una señal clara del Ministerio de Trabajo a acompañar esto, por supuesto que vamos a estar en esa mesa, vamos a discutir, vamos a insistir, comeremos 24 o 48 horas de diálogo, no hay problema permanente, pero está claro que vemos con muchas dificultades si no hay una decisión clara, una orientación clara desde el gobierno para que eso se concrete. Porque si no vamos a tener varias dificultades. Y estamos hablando de sectores que realmente han tenido una pérdida salarial muy grande y su recuperación hasta ahora está lejos de aquel planteo que a partir de lo que tiene que ver el rebote de la economía empezamos a recuperar. Hasta ahora no se ha recuperado. Y lo que tenemos que tener claro que el salario que perdimos 2020, 2021, nunca más lo recuperás. Vos podés tener posibilidad en algún momento recuperar el poder de compra de ahí hacia adelante. Lo que perdiste ya salió del bolsillo del trabajador hacia el capital y de los trabajadores públicos hacia rentas generales. Eso nunca más lo vamos a recuperar, los trabajadores y las trabajadoras. Posiblemente podamos recuperar con lucha la posibilidad de lo que tiene que ver el poder de compra del salario en un futuro, ¿verdad? Uno tiene la sensación de que hemos venido lidiando, más allá de la situación de pandemia y situación sanitaria que nos tocó vivir al Uruguay y al mundo entero, hemos venido lidiando con un gobierno que vende humo, ¿no? Y es difícil comprar humo todo el tiempo, más allá de las situaciones difíciles que tocaron vivir. Porque anunciar un 2% o un 3%, lo que sea, y convocar a mesas de negociación que después cada quien se sienta si quiere o no. Nosotros ya estamos anunciando que no vamos a dudar en sentarnos como toda la vida lo hemos hecho. Ahora, hay patronales que pueden sentarse o no. Y segundo, se pueden sentar y decir no estamos de acuerdo.
El gobierno fue quien dio estos números antes de convocar a los organismos del tripartismo, tanto al Consejo Superior Público como al Consejo Superior Privado. Por tanto, debería tener el gobierno una actitud de decir, bueno, aunque la patronal esté en contra, nosotros vamos a votar con los trabajadores y dar el voto positivo que haga que eso se plasme en la realidad después. Si no, no va a ser. Y el anuncio va a quedar en un anuncio que a la altura que debería ser aplicado, que es en agosto, ya no nos vamos ni a acordar. Y es más, si con el 2% o el 3% empatabas en la pérdida salarial del periodo, lo que ya lo perdiste, como van a pasar 3 meses a que se te haga efectivo en agosto, capaz que la inflación siguió de largo y ya arrancas perdiendo de nuevo. Entonces, despacito, ¿no? Nadie rechaza ningún aumento de salario, no hay manual de dirigente sindical que lo diga, pero por las dudas tampoco compramos humo, ¿no? Porque ya han vendido bastante. Y la verdad nos dimos cuenta. ¿Vos pensás que el gobierno está vendiendo humo con estas medidas? Y sí. Lo que se anuncia de aquí a 3 meses después y todavía no se asegura si en la mesa de negociación va a tener el voto firme del gobierno para que sea recuperación salarial efectivamente y eso vaya al bolsillo del trabajador, bueno, entonces si no que lo digan. Hay sectores de actividad que en plena pandemia mantuvieron actividad. O sea, no todos tuvieron la misma situación. La construcción fue uno de ellos. Y nosotros también. ¿No? Ustedes también. El campo no mantuvo actividad. Entonces, ¿cuál fue el argumento para que los trabajadores rurales los metieran a aquel convenio puente con una pérdida salarial asegurada? Y sin ni siquiera tener la posibilidad de sentarse en un consejo salario, no solamente para discutir salarios, sino condiciones de trabajo. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento para los trabajadores de carga que también estaban trabajando a full? ¿Cuál fue el argumento para los trabajadores molineros que no tuvieron caída de actividad? Entonces está claro que hay un objetivo clarísimo de este gobierno de ir a un proceso, como decíamos hoy, a generar un país donde la mano de obra barata sea la que justamente prime. Y para eso, todas estas medidas que se están tomando. Vuelvo a reiterar, no queremos ser pesimistas con esto. Y los diálogos son bienvenidos y no vamos a rechazar ningún diálogo, pero yo creo que tendría que haber sido más contundente en el planteo. Y contundencia quiere decir, esto se va a hacer a pesar de alguna oposición. Y eso necesitas que el Ministerio de Trabajo esté en disposición a votarlo con aquellos que lo quieran votar. Y eso no es lo que está arriba de la mesa. ¿Cuánto pesó en estas medidas que anunció el gobierno el resultado apretado del referéndum y que distintos socios de la coalición hayan presentado medidas económicas también? Yo creo que la primera lectura habla a la claridad de que pesó. De hecho, pesó en ese tema, pesó en las dudas de si se avanza o no sobre la reforma de la seguridad social, claramente pesó un resultado que lo que hace es plasmar una movilización de casi 2 años de todo un contexto social y un entramado social que llegó barrio a barrio, que llegó puerta a puerta, que a pesar de tener que estar de tapabocas, de tener que golpear, de tener que hablarle de lejos a la vecina, nadie dejó de recibirnos ni nadie dejó de informarse sobre cuestiones que se pretendía pasaran de largo por el país. Y les agrego uno, ¿cuánto pesó de que estas medidas se anuncian 15 días antes del 1 de mayo? Yo creo que lo que más pesó, a ver... Porque se sabía que estos temas iban a estar presentes. Lo que más pesó fue el proceso que hicimos, porque en 2020 debemos recordar, no solamente teníamos pandemia, sino teníamos mucha dispersión y sindicatos que tenían el 60 y el 70% de sus trabajadores en el seguro paro. Está claro que había una falta de movilidad y de concentración de trabajadores para dar respuesta ante las políticas neoliberales que se aplicaban en ese momento, como la rebaja salarial, la modificación del cálculo RPF, la recorte de las políticas sociales, las 9.000 becas para los estudiantes que se recortaron, lo que era el convenio Uruguay Trabaja del MIDES, que habían 3.500 trabajadores y trabajadoras que tenían ahí algún ingreso. O sea, todos esos recortes se generó en un momento donde estábamos todos cuidando más la salud que otra cosa y había una gran dispersión y una gran dificultad del campo popular. Entonces está claro que lo que pesó, más allá del resultado en sí, fue ese proceso de recomposición de la unidad del campo popular en una gran movilización, como decía recién Fernando, que atravesó todo el 2020, atravesó 2021 y logró objetivos claros de recuperar un método de entender que el campo popular es el único que puede generar las condiciones de revertir algunas políticas que se intentan llevar adelante. Por eso yo creo que eso fue lo que pesó más. Y por eso este 1 de mayo,
tiene que jugar un papel fundamental. Un gran 1 de mayo a nivel nacional, con participación de miles, del conjunto de la sociedad, en todos los actos que tenemos en el país, va a ser la respuesta del conjunto del pueblo uruguayo a estas medidas que se quieren implementar hoy, ¿verdad? ¿Cómo queda parado? ¿Cómo quedó parado el movimiento sindical después de ese resultado del referéndum? Porque queda claro que el esfuerzo que se hizo en la campaña claro. fue muy grande. De hecho, creo que muchas personas quizás no pensaban de que se podían llegar a alcanzar las firmas que se alcanzaron. Se consiguieron 800.000 firmas, se fue un resultado que fue muy parejo. Y a partir de ese esfuerzo, ¿cómo queda hoy el movimiento sindical? Lo primero ¿Cómo que lo tenemos ven? que entender claro, de que nosotros no logramos el objetivo de tener los votos necesarios para derogar los 135 artículos del Uruguay. Eso lo tenemos clarísimo, ¿está bien? Ahora nosotros hacemos otro tipo de análisis también. Y el análisis quiere decir de dónde arrancamos, yo hablaba de hoy 2020, y en qué escenario estamos. Y el escenario marca que este proceso de acumulación de fuerza nos permitió reafirmarnos, por ejemplo, desde el campo popular y movimiento sindical, asegurar de que quien representa a los trabajadores en el BPS somos los trabajadores. La lista 11 ganó con contundencia, confrontando con una lista que es la representación de la derecha, el brazo social de la derecha, que es un solo Uruguay. ¿Está bien? Lo que permitió esta acumulación de fuerza, no solamente las lesiones estudiantiles, sino también los consejos de educación, donde también la lista que representaban los sindicatos triplicó las otras opciones. Y está claro que a nosotros lo que nos dejó, más que nunca, es la recomposición social del campo popular. Y eso es una herramienta fundamental y que tenemos que saber cuidar. Por eso yo creo que van a haber momentos complicados, porque para nosotros tenemos claro que este gobierno tiene como objetivo llevar adelante sus políticas neoliberales a pesar de cualquier costo, como dijo Gandini. No me cabe duda que van a hacerlo, pero está claro que hoy tenemos un escenario diferente porque tenemos quizás una recuperación del método y justamente el campo popular como un escenario central para la confrontación, un escenario que es complejo, ¿no? Sí, sin Gregre se tocó perder, eso no nos queda duda ninguno en decirlo con claridad. Tocó perder, el esfuerzo estaba con la expectativa de poder haber derogado los artículos, incluso aquellos, porque yo no soy de lo que esconde, incluso aquellos que al principio y de punto de partida éramos escépticos de entrar en ese mecanismo, y sin embargo la gente mostró que había condiciones. Claramente el movimiento sindical y los movimientos sociales quedan mejor parados desde el punto de vista de la atención para poder desplegar lo que serán nuevas luchas, pero también quedan algunos debes, ¿no? Claramente creo que las organizaciones, cuanto más grandes, más responsables somos en eso. Claramente tenemos que recomponer nuestra cercanía con algunos otros colectivos que no hemos podido, claro, no fuimos capaces. Por ejemplo, todos los feminismos, sus diferentes formas de expresión y de movilización. Por ejemplo, otras colectividades que representan divergencia, que representan minorías. Creo que el movimiento sindical tiene que encontrar otra forma de comunicación, otra forma de cercanía para poder estar junto con todas esas organizaciones que conforman un entramado social nuevo, que conforman un entramado social protagonizado por mucha juventud y que bueno, tenemos que tener esa capacidad de estar al lado, no de ocupar espacios ni mucho menos disputar espacios, sino de estar al lado de esas luchas y decir, bueno, donde nos den un lugar, nosotros vamos a estar luchando junto con esa agenda que generen ese entramado social. Obvio que tenemos nuestros aliados históricos, naturales, tanto los jubilados como el cooperativismo, como los que hemos sabido mantener cercanos. Pero para que una instancia, no sé si le llamaremos igual, pero el concepto de Congreso del Pueblo, de Congreso de todas las expresiones de la lucha social, tenga efectividad, tiene que ser lo más plural y amplio posible y que todo el mundo se sienta allí involucrado. Bueno, ese es un desafío fuerte que tenemos para adelante. Les propongo hacer una pequeña pausa, ¿eh? Dale. Y ya seguimos conversando. No se vayan, ¿eh? En un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, hablando con Daniel Liberio y Fernando Gambera del próximo acto, el 1 de mayo del domingo, que además se va a poder ver en vivo en TV Ciudad desde las 11 de la mañana. Daniel, Fernando, ¿cómo definirían el vínculo y el diálogo con el gobierno? Yo lo defino como hasta ahora complicado, aunque se vuelva a insistir en que se nos ha recibido cada vez que hemos pedido y demás. Creo que una cosa es que nos escuchen cada vez que queramos decir algo y que después eso siga de largo, y otra cosa es que haya diálogo, que efectivamente haya diálogo que genere intercambio y que en algunos momentos eso tenga resultados que las partes puedan valorar. Eso, por las dudas, no tiene nada que ver con querer cogobernar, no es esa la idea. El movimiento sindical no está concebido para eso, no es su objetivo, pero sí generar otras condiciones de trabajo por ejemplo, alguien sabe, además de nosotros no saber, alguien puede ilustrar sobre cuáles son los impactos que se han medido para generar un TLC con China. Nadie, nos seguimos sin saber. Para entrar en el Mercosur en la década del 90 hubo todo un diálogo social a nivel nacional, a nivel de todo el país. Yo vivía en el interior en esa época y estuve en foros y en discusiones en varias ciudades del interior, y se midió y se supo que nos iba a costar caro. Nos costó, de hecho, caro ingresar al Mercosur. Y hoy día parece que lo estamos desterrando de nuestra vida, que no queremos saber más nada con el Mercosur y que vamos a ni más ni menos que a negociar de tú a tú con China, y no tenemos el más mínimo conocimiento. Bueno, eso es lo que decimos como un diálogo muy, muy complicado. Sí, nosotros creemos que, a ver, hay gobiernos que son más sensibles que otros para el diálogo o por lo menos el acercamiento. Está claro que todo tiene que ver también con la correlación de fuerza. Si vos estás débil y no tenés organización, está claro que no hay ningún gobierno que pueda sentarse con sensibilidad. Ninguno. Entonces yo creo que este gobierno en particular se encontró, como decíamos hoy en 2020, con mucha dificultad de respuesta del movimiento sindical. Hoy estamos en otro escenario y quizás ese escenario permita abrir algunas puertas que no teníamos. Capaz que nosotros mañana le pedimos una entrevista a cualquier ministerio y la tenemos enseguida. Lo que sí va a cambiar, me parece a mí, a partir del nuevo escenario de acumulación de fuerza, el diálogo y la posibilidad de algunos acuerdos. Yo creo que eso es fundamental y en eso, por reiterar, hay que profundizar lo que tiene que ver con la organización del movimiento sindical para tener respuesta. Porque si no, está claro que por más sensibilidad que pueda tener un gobierno o no, y casi no la tiene, no hay forma que vos puedas avanzar si no es con correlación de fuerza que te permita sentarte en una mesa, ¿no? Es así. Daniel Liberio, Fernando Gambera, les agradezco mucho su visita, su tiempo y sus respuestas. Dale, primero permitime, sí. Un gran abrazo al conjunto de las compañeras y compañeros para el domingo 1 de mayo, y en particular a los compañeras y compañeros de los lugares más lejanos y también de la zona periférica que militan todos los días y quizás nunca hablan en un micrófono, capaz que nunca suben un escenario, capaz que nunca salen una foto, pero son los verdaderos e imprescindibles para cambiar la realidad, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.